Limpia eso y lárgate. Los documentos quirúrgicos se esparcieron por el piso de mármol como nieve caída. Las manos de Amara temblaban mientras se arrodillaba para recoger los complejos documentos médicos, y su carro de limpieza se volcó por su propia torpeza. Cada papel que tocaba parecía burlarse de ella con diagramas incomprensibles del cerebro humano y procedimientos quirúrgicos. La sombra del doctor Malik se cernió sobre ella como una nube tormentosa. A sus 45 años, dirigía el departamento de neurocirugía del Metropolitan Hospital con la precisión implacable de un general al mando de un ejército. Su bata blanca perfectamente entallada, que valía más que el salario mensual de la mayoría de la gente, permanecía impecable mientras Amara se arrastraba por el suelo con su uniforme azul descolorido. ¿Tienes idea del valor que tienen esos documentos? Su voz transmitía el veneno particular que reservaba para las personas que consideraba inferiores a él. Cada página representa años de investigación que alguien con tu limitada educación nunca podría aspirar a comprender. Los dedos de Amara se movían rápidamente, tratando de organizar los papeles esparcidos, pero ocurrió algo extraño. Cuando sus ojos recorrieron brevemente los diagramas médicos, sus movimientos se ralentizaron. Se le cortó la respiración por un instante. Había reconocimiento en su expresión, fugaz pero inconfundible. «Lo siento, doctor», susurró, con un acento marcado por el cansancio de los turnos dobles. Solo intentaba limpiar el polvo de su escritorio como es debido. «¿Limpiar el polvo?». Malik soltó una risa aguda y cruel. «Eres como un robot de limpieza sin cerebro. Tu único trabajo es mover ese trapo en círculos y pasar desapercibida. No toques cosas que requieran inteligencia real para comprenderlas». 3 médicos residentes estaban de pie cerca de la puerta de la oficina, observando cómo se desarrollaba la escena. El doctor Peterson se movió incómodo, pero no dijo nada. El doctor Hayes se quedó mirando sus zapatos. La doctora Martínez carraspeó, pero prefirió el silencio a la confrontación. Ninguno de ellos se atrevió a desafiar al cirujano más poderoso del departamento. Amara siguió recogiendo papeles, pero sus movimientos habían cambiado. Ya no los recogía al azar. Sus manos se movían con sutil precisión, organizándolos en lo que parecía ser un orden específico. Escáneres cerebrales con escáneres cerebrales, notas quirúrgicas con notas quirúrgicas, protocolos de tratamiento con protocolos de tratamiento. Malik no se dio cuenta de nada. Su atención se centraba en su público. «Mírenla», anunció a los médicos más jóvenes como un profesor que imparte una clase magistral sobre crueldad. «Esto es lo que pasa cuando la gente no sabe cuál es su lugar. Probablemente cree que limpiar mi oficina le da alguna idea sobre la neurocirugía». Se acercó a su enorme escritorio de roble y sacó una carpeta que contenía el caso más difícil del hospital. Una niña de 7 años llamada Sarah Chen yacía en la sala de pediatría con un tumor cerebral poco común que había desconcertado a todos los especialistas del país. El tumor se encontraba en una posición tan delicada que la cirugía tradicional probablemente la dejaría paralizada o algo peor. «He consultado con los mejores neurocirujanos de todo el país», anunció Malik con voz llena de importancia. «Mañana intentaremos un procedimiento experimental que podría salvar la vida de esta niña. La técnica requiere un conocimiento de las vías neuronales que lleva décadas dominar». Amara levantó la cabeza del suelo. Por una fracción de segundo, sus ojos se fijaron en la tomografía cerebral que Malik sostenía en la mano. Su expresión volvió a cambiar, con el mismo destello de reconocimiento, pero esta vez más intenso. Abrió ligeramente los labios, como si quisiera hablar. «¿Algo que añadir?». La voz de Malik resumaba sarcasmo. «Quizás tenga alguna opinión sobre las técnicas de neurocirugía pediátrica». «No, doctor». Solo la voz de Amara se apagó. Apretó su gastada bolsa de cuero contra el pecho, como si protegiera algo valioso en su interior. «¿Solo qué? Suéltelo». El momento se alargó como un cable tensado. Amara miró el escáner cerebral que Malik tenía en las manos, luego los papeles dispersos que había estado organizando, y de nuevo el escáner.
Su respiración se aceleró. Abrió la boca para hablar. Nada, doctor. Debería terminar de limpiar y dejarlo trabajar. Pero Malik no había terminado. La presencia de los médicos residentes había convertido aquello en una actuación, y necesitaba un gran final. Se acercó a Mara, que seguía arrodillada en el suelo, y sacó su teléfono. «Déjeme mostrarle algo educativo», dijo, accediendo a su galería de fotos. Giró la pantalla del teléfono hacia ella, mostrando fotos de una conferencia médica reciente en la que había recibido un premio. Esto es lo que se llama un verdadero logro. 5 años de carrera de medicina, 4 años de residencia, 2 años de formación especializada. Premios, reconocimiento, respeto. Los ojos de Amara se desplazaron de la pantalla del teléfono a los documentos médicos que aún estaban esparcidos a su alrededor. Algo se estaba gestando detrás de su expresión cuidadosa y sumisa. Una tormenta que cobraba fuerza. Y tú, continuó Malik, disfrutando cada segundo de su crueldad, empujas un carrito por un edificio. Tu mayor logro es probablemente no faltar demasiado al trabajo. Ya basta, dijo finalmente la doctora Martínez. Ella solo está tratando de hacer su trabajo. Malik se dio la vuelta, dirigiendo ahora su furia hacia su subordinada. ¿Perdón? ¿Estás defendiendo su incompetencia? Ha tirado documentos médicos clasificados y me ha hecho perder 20 minutos de mi valioso tiempo. Ha sido un accidente, añadió el doctor Peterson en voz baja. ¿Un accidente? La voz de Malik se elevó hasta casi gritar. Toda su presencia aquí es un accidente. Estos documentos contienen procedimientos quirúrgicos que valen millones en investigación y desarrollo. Una página fuera de lugar podría costar vidas. Amara se levantó lentamente, aún aferrada a su bolsa. Su uniforme estaba arrugado por haberse arrodillado, pero lo alisó con dignidad. Algo había cambiado en su postura. La sumisión seguía ahí. Pero debajo de ella, algo más estaba despertando. «Doctor», dijo en voz baja, «he terminado de organizar los documentos. Están en orden cronológico por fecha de diagnóstico, con los protocolos de tratamiento correspondientes agrupados por enfoque quirúrgico». La sala quedó en silencio. Malik la miró fijamente, con la boca ligeramente abierta. «¿Qué acaba de decir?» «Los documentos. Los he organizado. Los expedientes del caso Chen están juntos. El caso Williams es el siguiente, y luego el expediente Rodríguez. Las exploraciones de cada paciente se corresponden con sus protocolos de tratamiento específicos». El doctor Peterson miró las pilas organizadas sobre el escritorio de Malik. Abrió mucho los ojos. «Esas son exactamente las agrupaciones que utilizamos para las reuniones de revisión de casos». «Eso es imposible», dijo Malik, pero su voz había perdido parte de su autoridad. «Ella no puede saber cómo organizar archivos médicos complejos». Amara recogió sus productos de limpieza y se dispuso a marcharse. Pero cuando llegó a la puerta, se detuvo y miró hacia atrás, al escáner cerebral que Malik aún sostenía en la mano. «Doctor», dijo, con una voz apenas audible, «el ángulo de aproximación que está planeando para la cirugía de Chen puede que funcione, pero existe el riesgo de dañar los centros del habla». El silencio en la habitación era ensordecedor. «¿Cómo es posible que sepa qué enfoque estoy planeando?», preguntó Malik con voz amenazante. Amara apretó con fuerza su bolsa. Dentro, algo crujió como si fuera papel importante. «Es solo que me fijé en las marcas del escáner, la trayectoria que ha resaltado». «¿Se fijó?», preguntó Malik acercándose y entrecerrando los ojos. «¿Se fijó en las marcas quirúrgicas de un escáner cerebral? ¿Entendiste las trayectorias del tratamiento?». Los médicos residentes miraban ahora a Amara con expresiones que iban desde la confusión hasta el asombro creciente. No se trataba solo de una señora de la limpieza que había tenido suerte con el archivo. Se trataba de alguien que entendía los procedimientos médicos a un nivel que no debería haber sido posible. «Debería irme», dijo Amara, retrocediendo hacia la puerta. «Tengo otras plantas que limpiar». Pero Malik le bloqueó el paso. No puedes soltar misteriosas revelaciones médicas y marcharte sin más. ¿Dónde aprendiste a leer escáneres cerebrales?». Los ojos de Amara se movían rápidamente por la habitación como los de un animal atrapado.
Su bolsa parecía cada vez más pesada en sus brazos. Fuera lo que había dentro, lo protegía como un tesoro. No sé leerlos, mintió, pero su voz temblaba. Solo tengo buen ojo para los patrones. ¿Patrones? Intervino el doctor Hayes por primera vez. Esas marcas representan vías neuronales y puntos de entrada quirúrgicos. Reconocer esos patrones requiere años de formación especializada. La trampa se estaba cerrando. La cuidadosa invisibilidad de Amara se desmoronaba con cada segundo que pasaba. Su secreto, fuera cual fuera, luchaba contra su necesidad de permanecer oculto. El teléfono de Malik sonó, rompiendo la tensión. Miró el identificador de llamadas y palideció. Es el administrador del hospital. La familia Chen quiere información actualizada sobre la cirugía de mañana. Respondió a la llamada, con voz instantáneamente profesional. Sí, señor Davidson. La intervención está programada para las 8 de la mañana. Hemos consultado con especialistas de todo el país y confío en nuestro enfoque. Pero mientras hablaba, sus ojos permanecieron fijos en Amara, y ella miraba la tomografía cerebral con una expresión que ninguna señora de la limpieza debería tener jamás. No era confusión ni curiosidad. Era análisis profesional. Cuando Malik terminó la llamada, regresó lentamente a su escritorio. El expediente del caso Chen estaba abierto, mostrando el historial médico de la niña. 7 años. Tumor cerebral creciendo en la región más delicada de su cráneo. El tiempo se agotaba. A la familia se le ha dicho que hay un 60% de posibilidades de éxito, dijo, ahora con voz más tranquila. Un 40% de posibilidades de que sufra daños permanentes o la muerte. Las manos de Amara temblaban, no por miedo, sino por otra cosa, algo que se parecía sospechosamente a la frustración profesional. Esas probabilidades podrían ser mejores, susurró casi para sí misma. ¿Qué ha dicho? Amara se dio cuenta de que había hablado en voz alta. La sala la miraba fijamente de nuevo. Su secreto luchaba con más fuerza ahora, exigiendo ser revelado. Nada, doctor. Solo espero que la niña se recupere. Malik estudió su rostro con la intensidad de un detective que examina las pruebas. Algo no cuadraba. La forma en que había organizado esos archivos, su reconocimiento de las marcas quirúrgicas, su preocupación por los ángulos de aproximación, su comentario sobre las probabilidades. ¿Qué edad tiene su hija?, preguntó de repente. La pregunta golpeó a Amara como un golpe físico. Su rostro se puso pálido y por un momento pareció que iba a desmayarse. Yo no tengo ninguna hija. Pero la tiene, ¿verdad? La voz de Malik era ahora más suave, pero no menos peligrosa. O la tenía. La bolsa de Amara se le resbaló de las manos temblorosas. Al caer al suelo, los papeles se esparcieron. No eran productos de limpieza ni pertenencias personales. Eran documentos oficiales, certificados, premios. Y en la parte superior de la pila, a la vista de todos los presentes en la sala, había un título de medicina de una de las universidades más prestigiosas del mundo. El nombre que figuraba en el título era Doctora Amara Dubois, Neurocirugía Pediátrica. La sala estalló en exclamaciones y suspiros, pero lo único que Amara podía oír era el sonido de su nueva vida, cuidadosamente construida, derrumbándose a su alrededor. Había pasado 3 años escondiéndose a plena vista, invisible con su uniforme de conserje, desconocida e intocable. Ahora con sus secretos esparcidos por el suelo de la oficina del doctor Malik, todo estaba a punto de cambiar. Y mañana por la mañana una niña de 7 años llamada Sarah Chen viviría o moriría en una mesa de operaciones, mientras que la única persona que podría salvarla se encontraba paralizada entre su pasado y su presente, sosteniendo una mopa en lugar de un bisturí. La ironía era devastadora. La mejor neurocirujana pediátrica de su generación había estado limpiando los pisos del mismo hospital donde sus habilidades eran desesperadamente necesarias. Y ahora todo el mundo lo sabía. El doctor Malik miró fijamente el diploma en el suelo como si fuera una serpiente venenosa. La elegante letra que decía Doctora Amara Dubois, Neurocirugía Pediátrica, parecía burlarse de todo lo que él creía saber sobre el mundo. «Esto es falso», declaró.
con la voz temblorosa por una mezcla de rabia y algo más. Miedo. Algún tipo de broma elaborada. Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, podía ver los otros documentos esparcidos alrededor de los pies de Amara. Certificados médicos de 3 países diferentes, artículos de investigación con su nombre en los créditos de autor, premios por técnicas quirúrgicas innovadoras. Amara se arrodilló rápidamente, tratando frenéticamente de recoger los papeles y guardarlos en su bolsa. Sus manos se movían con desesperada eficiencia, pero ya era demasiado tarde. Los médicos en formación habían visto lo suficiente para saber que, fuera lo que estaba pasando, no era una broma. Doctora Dubois, dijo el doctor Martínez lentamente, probando el nombre. Había una neurocirujana pediátrica que desarrolló una técnica revolucionaria para tratar tumores cerebrales inoperables en niños. Eso es imposible, espetó Malik. Es una conserje, mírala. Pero su voz carecía de convicción. Ahora miraba a Amara con otros ojos, viendo detalles que antes se le habían escapado. La forma en que sostenía las manos, los movimientos precisos y económicos, la cuidadosa atención al procedimiento estéril, incluso mientras limpiaba. Amara se puso de pie, apretando su bolsa contra el pecho como si fuera una armadura. Tengo que irme. Mi supervisor se preguntará dónde estoy. No, Malik volvió a bloquear la puerta. No puedes dejar un título de medicina en mi piso y marcharte. Si realmente eres doctora, demuéstralo. El desafío flotaba en el aire como un guante lanzado al suelo. Los médicos en formación observaban fascinados cómo 2 mundos chocaban en aquella oficina estéril. Por un lado, el arrogante jefe de departamento que gobernaba mediante la intimidación. Por otro, un misterio envuelto en un uniforme de conserje. Ahora limpio suelos, dijo Amara en voz baja. Ese es mi trabajo, es lo único que hago. ¿Pero por qué?, preguntó el doctor Peterson, acercándose con voz suave. Si realmente eres neurocirujana, ¿por qué trabajas como conserje? Por un momento, algo se resquebrajó en la fachada cuidadosamente construida por Amara. El dolor se reflejó en sus rasgos, crudo y profundo. Miró el expediente del caso Chen, aún abierto sobre el escritorio de Malik, la fotografía de la niña de 7 años que podría morir al día siguiente. A veces, susurró, ser invisible es más seguro que ser vista. La enigmática respuesta solo sirvió para profundizar el misterio. Malik sintió que el control de la situación se le escapaba de las manos como arena. Toda su identidad se basaba en ser la persona más inteligente de la sala, el genio irreemplazable que salvaba vidas que otros no podían salvar. Si esta mujer era realmente quien sugerían esos documentos, todo cambiaba. Bien, dijo, con voz dura y desafiante. Si eres una cirujana tan brillante, ¿qué harías de manera diferente con el caso Chen? Era una prueba, una trampa. Si realmente era solo una conserje con credenciales robadas, no tendría respuesta. Si de alguna manera era la verdadera doctora Dubois, revelaría conocimientos que destrozarían por completo su visión del mundo. Amara miró el escáner cerebral que aún se mostraba en la pantalla de la computadora de Malik. Sus ojos se movieron por la imagen con evidente familiaridad, siguiendo las vías neuronales e identificando las estructuras con facilidad. El tumor está presionando el área de Broca, dijo casi para sí misma. El enfoque tradicional sería a través del lóbulo temporal, pero el riesgo de deterioro del lenguaje es demasiado alto. La sala volvió a quedar en silencio. Esas no eran las palabras de alguien que había memorizado términos médicos. Era un análisis profesional realizado con experiencia informal. Continúe, instó el doctor Haes, inclinándose hacia adelante con interés. Amara negó con la cabeza, como si se diera cuenta de que había hablado demasiado. No debería, no soy su médico, solo soy... ¿Solo qué?, preguntó Malik. ¿Una conserje que entiende de anatomía neuroquirúrgica compleja? La confrontación se vio interrumpida por unos golpes en la puerta. Entró una joven enfermera, con el rostro enrojecido por la urgencia. Doctor Malik, siento interrumpir, pero la familia Chen está aquí. Preguntan si hay alguna novedad sobre la cirugía de mañana. La niña hace preguntas específicas sobre lo que le va a pasar. Malik apretó la mandíbula. Tratar con familias asustadas era la parte de su trabajo que menos le gustaba. Si se le presentaba un reto quirúrgico, se sentía en su elemento.
Si se le presentaba un niño llorando y unos padres aterrorizados, su arrogancia se convertía en un lastre. «Dígales que hablaré con ellos en 20 minutos», dijo con desdén. La enfermera dudó. «Señor, la niña preguntó específicamente si había alguna doctora que pudiera explicarle las cosas. Tiene miedo de los médicos hombres después de algunas experiencias traumáticas en el hospital anterior». La reacción de Amara fue inmediata y reveladora. Apretó con fuerza su bolso y dio un paso involuntario hacia la puerta. No se alejó de ella, sino que se acercó, como atraída por una fuerza invisible. «No hay ninguna neurocirujana disponible», respondió Malik con frialdad. «Tendrá que tratar conmigo o esperar hasta después de la operación». «En realidad», intervino el doctor Martínez, mirando directamente a Amara, «puede que haya alguien que pueda ayudar». La sugerencia electrificó la sala. Todos entendieron lo que ella insinuaba, pero nadie se atrevió a decirlo en voz alta. «Ni hablar». La voz de Malik era aguda por el pánico. «No voy a permitir que una conserje delirante traumatice a una niña moribunda con tonterías médicas». Pero Amara ya se dirigía hacia la puerta, atraída por algo más fuerte que la autoridad de Malik. «¿Cómo se llama?», le preguntó en voz baja a la enfermera. Sara Chen. Tiene 7 años y está muy asustada». El dolor que se reflejó en el rostro de Amara fue tan intenso que varias personas en la habitación dieron un paso atrás. Fuera lo que le había sucedido en el pasado, fuera lo que la había llevado de ser una prestigiosa cirujana a conserje de hospital, estaba relacionado con los niños, con la pérdida, con un dolor inimaginable. «No puedo», susurró, pero sus pies seguían avanzando hacia la puerta. «Ya no atiendo a pacientes. No puedo». «¿Por qué no?», preguntó el doctor Peterson con delicadeza. «¿Qué pasó?». Amara se detuvo. Durante un largo momento, permaneció completamente inmóvil, luchando contra demonios que solo ella podía ver. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. «La última paciente a la que operé fue mi propia hija». La revelación impactó en la sala como una fuerza física. Ahora todos entendían por qué una cirujana de renombre mundial podía elegir la invisibilidad en lugar de la práctica. ¿Por qué prefería limpiar tizos a sostener bisturís? ¿Por qué llevaba sus credenciales en una bolsa como si fueran material radiactivo peligroso al tacto? «¿Qué pasó?», preguntó la doctora Martínez con una curiosidad profesional equilibrada con la compasión humana. «Un tumor cerebral, inoperable según los estándares convencionales. Desarrollé una nueva técnica específicamente para su caso. Pasé meses planeando cada detalle, cada posible complicación». La voz de Amara era firme, pero le temblaban las manos. La cirugía fue técnicamente perfecta. Una ejecución de libro. «Extirpé el 98% de la masa tumoral sin dañar ningún tejido circundante». «Pero», se encontró preguntando Malik, a pesar de su resistencia a la historia. «Murió de todos modos, 2 días después. Complicaciones quirúrgicas que nunca anticipé. Mi técnica fue impecable, pero se me escapó algo. Alguna variable que no pude controlar». El silencio se prolongó hasta hacerse insoportable. Los médicos residentes intercambiaron miradas, comprendiendo ahora por qué alguien podría optar por ocultar su propio genio. El éxito en la medicina no significaba nada si no podía salvar a las personas que más importaban. «Por eso desapareció», dijo el doctor Hayes en voz baja. La comunidad médica se preguntaba qué le había pasado a la doctora Dubois. Dejaron de aparecer artículos. Se cancelaron las presentaciones en conferencias. Simplemente desapareció. «Me volví invisible», confirmó Amara. Parecía más seguro para todos. Malik sintió que algo se movía dentro de su pecho, una emoción que no había experimentado en años y que no quería examinar demasiado de cerca. El dolor de esta mujer era tan crudo, tan genuino, que sus defensas habituales le parecían insuficientes, pero su orgullo se rebeló contra la compasión. «¿Cuánto tiempo llevas escondida aquí?», preguntó, con voz aún hostil, pero sin el veneno de antes. «¿Ha estado haciendo de conserje mientras los niños mueren por enfermedades que usted podría tratar?». La acusación dio en el blanco. Amara se estremeció como si él la hubiera bofeteado.
Todos los días, admitió. Recorro estos pasillos sabiendo que hay casos en los que podría ayudar. Niños que podrían vivir si diera un paso al frente. Pero cada vez que pienso en volver a coger un bisturí, veo el rostro de mi hija. ¿Cómo se llamaba?, preguntó el doctor Martínez con delicadeza. Elena. Tenía 8 años. La edad era lo suficientemente parecida a la de Sarah Chen como para que el paralelismo fuera inevitable. Todos los presentes en la sala comprendieron la crueldad cósmica de la situación. La única persona que podría salvar a Sarah estaba paralizada por su fracaso a la hora de salvar a alguien como ella. El teléfono del doctor Malik vibró con un mensaje de texto. Lo miró y palideció. La familia Chen se está impacientando. El estado de la niña está empeorando más rápido de lo esperado. Si vamos a operar, tiene que ser esta noche, no mañana por la mañana. La urgencia lo cambió todo. De repente, ya no se trataba de una discusión académica sobre credenciales y traumas pasados. La vida de una niña pendía de un hilo y el tiempo se agotaba. Tengo que prepararme para una cirugía de emergencia, anunció Malik, pero su voz carecía de la confianza habitual. La conversación con Amara había sacudido su certeza sobre el procedimiento. Amara miró el expediente del caso Chen una vez más. Sus ojos recorrieron las tomografías cerebrales con evidente pericia, y su expresión se volvió más preocupada. El enfoque que has planeado, dijo en voz baja, es la técnica estándar para esa ubicación del tumor. Sí, porque es el enfoque más seguro. El más seguro, pero no el más eficaz. Hay quizás un 40% de posibilidades de que el tumor se extirpe por completo. Hay una alta probabilidad de que queden fragmentos que volverán a crecer en unos meses. Malik apretó la mandíbula. ¿Tienes alguna sugerencia mejor? Por un momento, Amara pareció librar una guerra interna. Sus conocimientos profesionales luchaban contra su trauma personal. Su deseo de ayudar se enfrentaba a su miedo a volver a fracasar. Hay una técnica, dijo finalmente. Algo que desarrollé antes de Elena. Permite extirpar completamente el tumor mediante un enfoque mínimamente invasivo. Pero es complicado, arriesgado, y nunca se lo he enseñado a nadie. ¿Podrías explicármela? La pregunta quedó suspendida en el aire como un puente entre dos mundos. Malik le estaba pidiendo, en esencia, que volviera de entre los muertos profesionalmente, que resucitara la carrera que había enterrado junto con su hija. No puedo, susurró Amara. Me prometí a mí misma que nunca volvería a tocar a otro niño. Pero podrías asesorar, sugirió el doctor Peterson. Guiar el procedimiento sin operar realmente. Era un compromiso que podría satisfacer a todos. Amara podría aportar su experiencia sin volver por completo a la práctica quirúrgica. Malik podría beneficiarse de sus conocimientos mientras mantenía su posición como cirujano principal. Pero Amara negó con la cabeza. No lo entiendes. La técnica requiere una precisión perfecta. Un error, un temblor, un momento de duda y el niño muere. No se puede enseñarlo suficientemente rápido como para ayudar a Sarah. Entonces, ¿qué sugiere?, preguntó el doctor Martínez. ¿Dejamos que muera porque tiene miedo de intentarlo? Las duras palabras dieron en el blanco. Amara dio un paso atrás, como si la hubieran golpeado físicamente. «Eso no es justo», protestó. «Nada de esto es justo», dijo Malik, y por primera vez su voz no transmitía malicia, solo agotamiento. Una niña de 7 años se está muriendo por una enfermedad que podría ser tratable. La única persona que podría salvarla está aquí mismo, pero está demasiado traumatizada para intentarlo. La sala parecía una olla a presión a punto de explotar. Todos comprendían la situación imposible en la que se encontraba Amara. Pero esa comprensión no cambiaba la realidad de la situación de Sarah Chen. Una nueva voz interrumpió el enfrentamiento. «¿Doctor Malik?» La enfermera había regresado y su expresión era sombría. Las constantes vitales de la niña están bajando. Sus padres preguntan si hay otras opciones, otros médicos que puedan ayudarla. Amara cerró los ojos, y cuando los volvió a abrir, algo había cambiado. El miedo seguía ahí, pero estaba siendo superado por algo más fuerte. La responsabilidad profesional, el juramento que había hecho de no hacer daño. «Necesito volver a ver sus escáneres», dijo en voz baja. «Todos ellos, desde todos los ángulos». Malik dudó un momento y luego comenzó a buscar los archivos en su computadora. «¿En qué estás pensando?»,
Estoy pensando, dijo Amara, con voz cada vez más firme, que huir de mi pasado no traerá de vuelta a Elena. Pero tal vez pueda salvar a Sara. La transformación fue sutil, pero inconfundible. Mientras estudiaba las imágenes médicas, Amara enderezó la postura. Sus manos dejaron de temblar. El uniforme de conserje parecía menos significativo cuando lo llevaba alguien que se movía con seguridad quirúrgica. El tumor es más grande de lo que indicaba su evaluación inicial, dijo, señalando detalles en la tomografía que otros habían pasado por alto. Está creciendo en múltiples direcciones simultáneamente. Su enfoque previsto pasará por alto al menos el 30% de la masa. El doctor Hayes se inclinó hacia la pantalla. No veo a qué se refiere. Aquí, dijo Amara, trazando una línea con el dedo sobre la imagen. El tumor ha enviado tentáculos microscópicos a lo largo de estas vías neuronales. Son demasiado pequeños para verlos claramente con una resolución estándar, pero volverán a crecer si no se extirpan por completo. La experiencia era innegable ahora. No se trataba de una suposición. Era el análisis profesional de alguien que había visto casos como este antes. ¿Cómo puede estar segura?, preguntó Malik. Porque el tumor de Elena tenía el mismo patrón de crecimiento. Cometí el mismo error que usted está a punto de cometer. Me centré en la masa visible e ignoré las extensiones microscópicas. La confesión fue devastadora por su honestidad. Amara estaba esencialmente confesando el error médico que le había costado la vida a su hija, con el fin de evitar que Sara corriera la misma suerte. ¿Qué recomienda entonces?, preguntó el doctor Martínez. Amara respiró hondo. Una cirugía de emergencia esta noche, pero no el procedimiento que han planeado, algo completamente diferente. Algo que requiere una precisión quirúrgica que la mayoría de los médicos no pueden alcanzar. ¿Puede lograrlo? La pregunta vino del doctor Peterson y fue directa al grano. ¿Podría la cirujana destrozada, que se escondía detrás de una mopa y un balde, reunir las habilidades que una vez la habían convertido en una leyenda? Amara miró alrededor de la sala a los rostros que la observaban. Estos doctores habían sido testigos de su humillación y su revelación en el lapso de 1 hora. La habían visto en su momento más bajo y ahora le pedían que alcanzara su máximo potencial. No lo sé, admitió. No he operado en 3 años. Puede que mis manos ya no sean lo suficientemente firmes. Mi confianza está completamente destrozada. ¿Pero estás dispuesta a intentarlo? La pregunta vino de Malik y sorprendió a todos los presentes, incluido él mismo. Hacía 1 hora la había humillado como una conserje incompetente. Ahora básicamente le estaba ofreciendo dirigir una cirugía en su departamento. Amara miró la fotografía de Sara en la pantalla de la computadora. 7 años. La misma edad que tendría Elena ahora si hubiera vivido. Sí, susurró, estoy dispuesta a intentarlo. La decisión provocó una descarga eléctrica en la sala. Todos comprendieron que estaban presenciando algo extraordinario. Una caída en desgracia y una posible redención. Todo ello centrado en una niña moribunda, que no tenía ni idea de que su vida podría ser salvada por una conserje que llevaba secretos en una bolsa de cuero gastada. Pero mientras Amara se preparaba para volver al mundo que había abandonado, una pregunta quedaba sin respuesta, aunque era obvia para todos los presentes. ¿Y si volvía a fracasar? ¿Y si las habilidades que una vez la habían convertido en una leyenda se habían atrofiado hasta quedar irrecuperables? ¿Y si intentar salvar a Sara Chen solo confirmaba que la doctora Amara Dubois había muerto con su hija hacía 3 años? La única forma de averiguarlo era entrar en el quirófano y descubrir si los milagros podían ocurrir 2 veces, o si algunas caídas en desgracia eran demasiado profundas como para recuperarse. El reloj de la pared marcaba las 8:47 de la tarde. La cirugía de Sara Chen comenzaría en 2 horas, realizada por un jefe de departamento siguiendo el procedimiento estándar, o por un fantasma que intentaba resucitarse a sí misma una vez más. La pregunta más importante no era si Amara podría salvar a Sara. Era si salvar a Sara podría salvar a Amara. Antes de continuar, dime desde dónde estás viendo esto. Me encantaría saber hasta dónde llegará esta historia.
El área de preparación del quirófano bullía con un caos controlado mientras el doctor Malik y su equipo se preparaban para la cirugía de emergencia de Sarah Chen. Pero el ambiente era diferente esa noche. Los susurros seguían a Amara mientras se movía por los pasillos, todavía con su uniforme de conserje y llevando su gastada bolsa de cuero. La noticia se había extendido por el hospital a la velocidad del viento. La señora de la limpieza, que podría ser una neurocirujana de renombre mundial, la mujer misteriosa que llevaba títulos médicos en su cubeta de fregar, el fantasma de la doctora Amara Dubois, resucitada de su muerte profesional para salvar posiblemente a un niño moribundo. «Necesito ropa quirúrgica», le dijo Amara en voz baja a la enfermera jefe, talla pequeña. La enfermera, María Santos, llevaba 15 años trabajando en el Hospital Metropolitano. Lo había visto todo, desde milagros médicos hasta pérdidas devastadoras, pero nunca había visto nada como esto. «¿Estás segura de esto, cariño?», preguntó María, con voz llena de preocupación maternal. «He oído lo que pasó en la consulta del doctor Malik. No tienes que demostrarle nada a nadie». Amara miró a través de la ventana de observación del quirófano 3, donde los técnicos preparaban el equipo para la operación de Sarah. «No estoy tratando de demostrar nada. Estoy tratando de salvar a una niña». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sus manos volvían a temblar. 3 años escondiéndose, 3 años convenciéndose a sí misma de que ya no era cirujana, 3 años creyendo que estaba más segura empujando una fregona que sosteniendo un bisturí. El doctor Malik se acercó, ya vestido con la bata quirúrgica. Su habitual arrogancia había sido sustituida por algo más complejo. Respeto profesional mezclado con una sospecha persistente y una esperanza desesperada. «Se ha informado a la familia del cambio en el enfoque quirúrgico», dijo. «Piden conocer al cirujano que realizará la intervención». «Usted sigue siendo el cirujano principal», respondió Amara rápidamente. «Yo solo asesoro». «No», la voz de Malik era firme. «Si utilizamos su técnica, tiene que ser usted quien la que sostenga el bisturí. No puedo ejecutar un procedimiento que no entiendo completamente». Las palabras golpearon a Amara como un golpe físico. No había sostenido instrumentos quirúrgicos en 3 años. No había tomado decisiones de vida o muerte. No había llevado el peso del futuro de un niño en sus manos desde que Elena murió. «No puedo», susurró. «¿Y si vuelvo a fallar? ¿Y si mis manos ya no son lo suficientemente firmes? ¿Y si he olvidado algo crucial?» El doctor Peterson, que había estado escuchando desde cerca, dio un paso al frente. «¿Puedo decir algo?» Ambos médicos lo miraron. «He estado investigando al doctor Dubois en Internet durante la última hora», dijo, levantando su tableta. Su tasa de éxito quirúrgico era del 97%. Realizó más de 200 neurocirugías pediátricas sin una sola muerte evitable hasta Elena, terminó Amara en voz baja. El caso de Elena se catalogó como una complicación de un procedimiento experimental que intentaba salvar a una paciente con un 0% de probabilidades de supervivencia con el tratamiento convencional. Continuó Peterson. «No le fallaste. Le diste una oportunidad cuando nadie más podía hacerlo». Esas palabras deberían haber sido reconfortantes, pero le dolieron profundamente. Amara había pasado 3 años culpándose por la muerte de Elena, convenciéndose a sí misma de que su arrogancia quirúrgica le había costado la vida a su hija. «La técnica que desarrollaste para el caso de Elena», intervino el doctor Martínez en la conversación, fue adoptada posteriormente por neurocirujanos pediátricos de todo el mundo. «El método Dubois ha salvado a cientos de niños». Amara se quedó sin aliento. «¿Qué? ¿No lo sabías?», preguntó Martínez mientras sacaba su tableta y le mostraba artículos de revistas médicas. «Tu enfoque quirúrgico se convirtió en el tratamiento estándar para los tumores cerebrales pediátricos inoperables. La tasa de éxito es del 85%. Niños que habrían muerto están viviendo una vida normal gracias a la técnica que creaste». La revelación dejó atónita a Amara. Mientras ella se escondía avergonzada, convencida de que su fracaso había matado a Elena, el mundo médico había estado utilizando su innovación para salvar vidas. La muerte de su hija tenía un significado más allá de su dolor personal. «Pero Elena murió», dijo con la voz quebrada. «Elena te dio los conocimientos para salvar a todos los demás», dijo el doctor Hayes con delicadeza.
Eso no es un fracaso, es todo lo contrario. Antes de que Amara pudiera responder, las puertas dobles de la sala de preparación se abrieron de golpe. Los padres de Sarah Chen entraron corriendo, con el rostro marcado por la esperanza desesperada y el terror. «Por favor», dijo la madre de Sarah, Linda Chen, agarrando a Amara por el brazo. «Nos han dicho que quizá puedas ayudar a nuestra hija». «Ha estado preguntando por ti». «¿Preguntando por mí?», preguntó Amara confundida. «Ella no me conoce». «Sabe que hay una doctora que podría salvarla», explicó Linda. «Dice que el doctor le da miedo, pero que quizá la doctora sea más amable». A través de la ventana de observación podían ver a Sarah tumbada en la camilla preoperatoria. Incluso desde la distancia se podía ver su rostro pálido y asustado. 7 años, enfrentándose a la muerte con el incomprensible valor de la infancia, Amara sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Las paredes que había construido alrededor de su corazón, las barreras protectoras que la habían mantenido a salvo de preocuparse demasiado, de arriesgarse demasiado. «Quiero conocerla», dijo de repente. «¿Está segura?», preguntó el doctor. «Malik, conocer a los pacientes antes de la cirugía puede hacer que la carga emocional sea más difícil. Necesito verla». El grupo se dirigió hacia la zona preoperatoria pediátrica. Sarah estaba despierta, sentada en la cama a pesar de los tubos y monitores que la rodeaban. Cuando vio acercarse a Amara, su rostro se iluminó con esperanza. «¿Eres la doctora?», preguntó con una vocecita valiente. Amara se arrodilló junto a la cama, poniéndose a la altura de los ojos de Sarah. «Soy la doctora Dubois, pero puedes llamarme doctora Amara si te resulta más fácil. Mi mamá dice que vas a arreglar mi cerebro». La sencilla confianza en la voz de Sarah casi quebró la determinación de Amara. ¿Cómo podía explicarle a esta niña que tal vez ya no fuera capaz? ¿Que sus manos podrían fallar? ¿Que sus nervios podrían quebrarse? ¿Que su técnica podría haberse atrofiado sin posibilidad de recuperación? «Voy a hacer todo lo posible», dijo en cambio. «¿Me dolerá? Estarás dormida durante la operación. No sentirás nada». Sarah asintió solemnemente. «Mi mamá dice que las niñas valientes pueden soportar cualquier cosa. Yo estoy siendo muy valiente. Eres la niña más valiente que he conocido nunca». Sarah extendió la mano y tomó la de Amara. «Doctora Amara, ¿me promete algo?» «¿Qué es, cariño? ¿Me prometes que lo intentarás con todas tus fuerzas, aunque también te dé miedo?» La pregunta atravesó todas las defensas que Amara había construido. Esta niña, que se enfrentaba a la muerte, estaba preocupada por si su cirujana tenía miedo. «Te lo prometo», susurró Amara. «Lo intentaré con más ganas que nunca». «De acuerdo, entonces, confío en ti». Esas 3 palabras, «confío en ti», tenían más peso que cualquier artículo de una revista médica o revisión por pares. La confianza de una niña moribunda era el regalo más preciado y aterrador que un cirujano podía recibir. Mientras se preparaban para llevar a Sarah al quirófano, ella miró a Amara una vez más. «Doctora Amara, en caso de que pase algo, ¿le dirá a mi mamá y a mi papá que no tuve miedo, que fui valiente como practicamos?» A Amara se le nubló la vista por las lágrimas que no podía derramar. «No ahora. No cuando la vida de una niña dependía de sus manos firmes y su mente despejada. No va a pasar nada, Sarah. Vas a despertarte y tu mamá y tu papá estarán allí esperándote». El quirófano era un templo de la medicina moderna. Instrumentos relucientes dispuestos con precisión quirúrgica. Monitores listos para registrar cada latido, cada respiración, cada impulso eléctrico en el cerebro de Sarah. El equipo reunido representaba décadas de experiencia médica combinada. Pero mientras Amara estaba de pie frente al lavabo, lavándose metódicamente las manos con la precisión ritual que todo cirujano conoce de memoria, sintió como si se encontrara consigo misma por primera vez en 3 años. El rostro que la miraba desde el espejo sobre el lavabo era diferente al que había realizado la cirugía de Elena. Más viejo, marcado por el dolor y la culpa, pero también más sabio, más cuidadoso, más consciente del peso que conllevaba cada decisión quirúrgica. «¿Lista?», preguntó el doctor Malik, uniéndose a ella en el lavabo. «No», respondió con sinceridad. «No creo que nadie esté realmente listo para algo así. Pero lo vas a hacer de todos modos». «Lo voy a intentar». Entraron juntas en el quirófano.
un equipo unido por la necesidad y la esperanza. Sara yacía inconsciente en la mesa, con su pequeña cabeza colocada en el marco quirúrgico y sus escáneres cerebrales mostrados en los monitores de la sala. Amara se acercó a la mesa y de repente los 3 años de exilio autoimpuesto se desvanecieron. Sus manos dejaron de temblar, su respiración se estabilizó. La cirujana que había salvado a cientos de niños se adelantó para encontrarse con la conserje, que se había estado escondiendo a plena vista. «Bisturí», dijo, y su voz transmitía una autoridad absoluta. La operación comenzó con una incisión tan precisa que parecía haber sido dibujada con una regla. Cada movimiento era económico, decidido, guiado por un conocimiento que vivía en la memoria muscular más profundamente que el pensamiento consciente. «Dios mío», susurró el doctor Hayes desde la galería de observación. «Mira sus manos». La técnica quirúrgica de Amara era diferente a todo lo que los médicos más jóvenes habían visto jamás. Mientras que la mayoría de los cirujanos abordaban el tejido cerebral con mucha precaución, ella se movía con fluidez y confianza, como si pudiera ver vías invisibles para los demás. «No está siguiendo ningún enfoque estándar», observó el doctor Peterson. «Está creando su propio camino». A través del intercomunicador podían oír los comentarios en voz baja de Amara mientras trabajaba. «El tumor se extiende a lo largo del cuerpo calloso. Infiltración microscópica en el lóbulo frontal. El patrón de crecimiento sugiere una expansión agresiva». Cada observación se hacía con precisión clínica, pero en el fondo, quienes la escuchaban podían percibir algo más: amor. No específicamente por Sara, aunque eso también estaba presente. Amor por el trabajo en sí, por el milagro de la neurología humana, por el privilegio de tener el futuro de una niña en manos expertas. 1 hora después de comenzar la cirugía, surgieron complicaciones. «Hemorragia en la arteria cerebral media», anunció el doctor Malik con voz tensa por la preocupación. Era el momento que todos los cirujanos temían, cuando el cuidadoso plan se enfrentaba a una realidad inesperada, cuando las decisiones tomadas en fracciones de segundo determinaban si un paciente vivía o moría. La respuesta de Amara fue inmediata y experta. «Succión aquí. Necesito una mejor visualización. Micropinzas listas». Sus manos se movían con coreografía quirúrgica, controlando la hemorragia mientras continuaba extirpando el tejido tumoral. La sala contuvo la respiración mientras ella trabajaba, y todas las personas presentes comprendieron que estaban presenciando un milagro médico o una tragedia devastadora en ciernes. «Hemorragia controlada», anunció después de lo que parecieron horas, pero que solo habían sido minutos. «Continuamos con la resección del tumor». La cirugía se prolongó hasta la 3ª hora. En la galería de observación, los padres de Sara esperaban con el doctor Peterson y el doctor Hayes, viendo cómo la vida de su hija pendía de un hilo. «¿Cómo está?», preguntó Linda Chen con un susurro apenas audible. El doctor Peterson miró los monitores que mostraban los signos vitales de Sara, fuertes, estables. «Está muy bien. La doctora Dubois sabe exactamente lo que está haciendo». «¿La doctora Dubois?», preguntó Michael Chen. El padre de Sara, con expresión de desconcierto, creía que se llamaba doctora Amara. «Doctora Amara Dubois», explicó Peterson, «es una de las neurocirujanas pediátricas con más talento del mundo». Los padres se miraron con asombro. «Pero cuando la conocimos, iba vestida como una conserje». «Es una larga historia, pero su hija está en las mejores manos posibles». En el quirófano, Amara se acercaba a la parte más delicada de la intervención. El tumor había envuelto áreas críticas que controlaban el habla y la función motora. Un movimiento en falso podría dejar a Sara paralizada o incapaz de hablar. «Aquí es donde la mayoría de los cirujanos se detendrían», le dijo en voz baja al doctor Malik. «Dejarían el tumor restante y esperarían que la radioterapia pudiera encargarse de él». «¿Qué va a hacer?». «Voy a extirparlo todo». Lo que sucedió a continuación se discutiría en los círculos médicos durante años. Utilizando una técnica que no existía en ningún libro de texto, Amara comenzó a extirpar tejido tumoral de áreas que otros cirujanos consideraban inalcanzables. Sus manos se movían como las de un pianista maestro, cada movimiento preciso y decidido.
Navegó alrededor de los grupos de nervios con una precisión milimétrica, extirpando el tejido maligno y preservando la función cerebral sana. «Increíble», susurró el doctor Martínez. «Está accediendo a zonas tumorales a través de vías que ni siquiera sabía que existían». 4 horas después de la primera incisión, Amara comenzó a cerrar la zona quirúrgica. Se había extirpado todo rastro visible del tumor de Sara. Las exploraciones confirmarían más tarde la resección completa sin ningún daño en el tejido circundante. «Cirugía completada», anunció, alejándose de la mesa. El quirófano estalló en una celebración silenciosa. Las enfermeras y los técnicos que habían presenciado innumerables procedimientos sabían que acababan de ver algo extraordinario. Pero Amara no estaba celebrando. Estaba mirando fijamente el rostro tranquilo e inconsciente de Sara, esperando el momento que lo determinaría todo. El momento en que Sara despertaría y descubrirían si la cirugía había sido un éxito o si habían perdido a otra niña en su intento de redención. «Sara», dijo suavemente la enfermera de la sala de recuperación cuando el efecto de la anestesia empezó a desaparecer. «Sara, ¿me oyes?». Lenta y cuidadosamente, Sara abrió los ojos. Miró a su alrededor y vio los rostros preocupados que rodeaban su cama. «¿Mamá?», dijo con voz clara y fuerte. Linda Chen rompió a llorar de alivio. «Estoy aquí, cariño. ¿Cómo te sientes?». «Siento la cabeza rara, pero ya no me duele. El doctor Malik realizó las pruebas neurológicas habituales. Función motora perfecta. Habla clara. Respuestas cognitivas normales. La cirugía había sido un éxito total. Pero la verdadera prueba llegó cuando Sara vio a Amara acercarse a su cama, todavía con la bata quirúrgica puesta. «Doctora Amara». El rostro de Sara se iluminó de alegría. «¿Me han arreglado el cerebro?». «Juntas hemos arreglado tu cerebro», respondió Amara, con la voz cargada de emoción. «Has sido muy valiente durante la operación, tal y como prometiste. ¿Ya puedo irme a casa?». «Pronto, cariño, muy pronto». Mientras la familia de Sara celebraba alrededor de su cama, Amara salió silenciosamente al pasillo. El peso emocional de la noche finalmente la estaba afectando. 3 años de dolor, culpa y exilio autoimpuesto la habían llevado a este momento de redención. El doctor Malik la encontró sentada en la sala de descanso 20 minutos más tarde, todavía con la bata quirúrgica puesta, mirando fijamente sus manos. «Ha sido la cirugía más extraordinaria que he presenciado nunca», dijo sentándose frente a ella. «Me ha sentado bien», admitió ella. «Por primera vez desde que Elena murió, volver a sostener un bisturí me ha parecido lo correcto. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Volverás a desaparecer en el anonimato? ¿Volverás a limpiar suelos?». Amara lo miró y por primera vez desde que la conocía, sonrió. Sonrió de verdad, con una calidez que le llegaba a los ojos. «No», respondió, «creo que es hora de dejar de esconderme». La transformación que siguió a la cirugía de Sara Chen fue rápida y completa. En una semana, la noticia del regreso de la doctora Amara Dubois a la medicina se había extendido por toda la comunidad médica. La cirujana que había desaparecido hacía 3 años había reaparecido, más hábil que nunca. Pero el cambio más significativo se produjo en el propio hospital. El doctor Malik, humillado al ser testigo de un verdadero genio quirúrgico, comenzó a tratar al personal con un respeto que nunca antes había mostrado. Los médicos junior hablaban de la técnica de Amara con un asombro que rayaba en la reverencia. El personal de enfermería susurraba historias sobre el conserje que se había convertido en una leyenda. El Hospital Metropolitano le ofreció a Amara el puesto de jefa de neurocirugía pediátrica 2 semanas después de la cirugía de Sara. Ella aceptó, pero con condiciones que sorprendieron a todos. «Quiero seguir trabajando con el personal de limpieza un día a la semana», le dijo al administrador del hospital durante la negociación del contrato. «No lo entiendo. Vas a ser una de las cirujanas mejor pagadas del personal. ¿Por qué querrías limpiar suelos?». «Porque esos 3 años me enseñaron algo importante sobre la perspectiva, sobre ver a las personas tal y como son, no como sugieren sus títulos profesionales. Quiero recordar esa lección». El personal de limpieza del Metropolitan Hospital se encontró de repente con la colega más sobrecualificada de la historia de la medicina.
La doctora Dubois, neurocirujana de renombre mundial, pasaba los viernes fregando suelos y vaciando cubos de basura. Pero lo más importante es que empezó a aprovechar esos viernes para conocer realmente al personal de apoyo del hospital, para aprender sus nombres, sus historias, sus retos, para asegurarse de que nadie más fuera despedido o humillado como lo había sido ella. Sarah Chen se recuperó por completo. 6 meses después de la operación, volvió al colegio, jugaba con sus amigos y vivía una infancia normal que parecía imposible antes de que la doctora Dubois la rescatara del borde de la muerte. La familia Chen visitaba el hospital con regularidad, llevando noticias sobre la evolución de Sarah y galletas caseras para el personal médico que había salvado la vida de su hija. Sarah siempre pedía ver a la doctora Amara, y su reencuentro nunca dejaba de conmover a todos los presentes. «Doctora Amara», dijo Sarah durante una visita, «les conté a todos mis amigos de la escuela sobre usted, sobre cómo se escondía como una superhéroe y luego me salvó la vida». «No me escondía como un superhéroe», se rió Amara. «Me escondía porque tenía miedo, pero lo hiciste de todos modos, a pesar de que tenías miedo. Eso es lo que convierte a alguien en un verdadero superhéroe». De la boca de los niños sale una sabiduría que la Facultad de Medicina nunca enseña. El doctor Malip experimentó su propia transformación. El arrogante jefe de departamento que había humillado al personal de limpieza comenzó a tratar a todos los empleados del hospital con respeto. Instituyó reuniones mensuales en las que el personal de apoyo podía expresar sus preocupaciones y sugerencias. Aprendió los nombres de los conserjes, celadores y trabajadores de la cafetería a los que había ignorado durante años. Pero quizás lo más importante es que aprendió a ser humilde. Aprendió que el genio puede esconderse detrás de cualquier uniforme, que se debe tratar con dignidad a todo el mundo, independientemente de su estatus percibido en la jerarquía del hospital. «Tú me cambiaste», le dijo Amara durante una de sus consultas quirúrgicas semanales. «Verte operar, ver de lo que eras capaz después de haberte tratado tan mal, me hizo darme cuenta de lo poco que sabía sobre las personas que me rodeaban». «Todo el mundo merece ser visto tal y como es», respondió ella. «No todo el mundo tiene la oportunidad de demostrarlo de forma tan espectacular como yo». Las revistas médicas comenzaron a publicar artículos sobre el perfeccionado método Dubois que había salvado la vida de Sarah Chen. Residentes de cirugía de todo el mundo viajaron para observar las técnicas de Amara. Llegaron invitaciones para conferencias de sociedades médicas de todo el mundo, pero Amara era selectiva a la hora de compartir sus conocimientos. Prefería enseñar a pequeños grupos de cirujanos que demostraran no solo habilidad técnica, sino también compasión y respeto por los pacientes y sus colegas. «La técnica quirúrgica se puede enseñar», dijo a un grupo de residentes, «pero la humildad para reconocer que cada persona que conoces puede tener algo valioso que enseñarte, eso es más difícil de aprender». La desgastada bolsa de cuero que una vez había ocultado sus credenciales, ahora estaba en su oficina, expuesta en un estante junto a sus diplomas médicos y premios quirúrgicos. Le servía como recordatorio de los 3 años en los que había llevado su identidad como una carga en lugar de como un regalo. A veces a altas horas de la noche, después de cirugías especialmente difíciles, Amara tocaba la bolsa y recordaba a la conserje que había sido invisible para todos excepto para ella. Esa mujer estaba destrozada, asustada, convencida de que no tenía nada que ofrecer al mundo, pero se había equivocado. La cirujana destrozada se había convertido en algo más poderoso de lo que jamás había sido en su mejor momento. Había aprendido la empatía a través del sufrimiento, la sabiduría a través del fracaso, la fuerza a través de la vulnerabilidad. La doctora Amara Dubois, jefa de neurocirugía pediátrica del Hospital Metropolitano, era mejor doctora que la doctora. Amara Dubois, antes de su caída en desgracia, porque la caída le había enseñado que la gracia no consistía en ser perfecta. La gracia consistía en levantarse. Sarah Chen se graduó de la escuela primaria 3 años después. En su discurso de despedida, habló sobre el coraje, la perseverancia y la doctora que le había enseñado que a veces las personas que nos salvan se esconden a plena vista,
esperando el momento adecuado para revelar su verdadera identidad. La doctora, Amara Dubois, estaba sentada entre el público, con la bata que se había puesto después de una cirugía de emergencia esa mañana. Sus manos, que 3 años antes habían temblado de miedo e incertidumbre, ahora estaban firmes, seguras, preparadas para cualquier reto que se les presentara. Pensó en Elena, que ahora tendría 11 años, que le había dado sentido a su vida con su muerte, que le había enseñado que perder a alguien a quien amas no significa que tu amor haya sido en vano. A veces, el amor se parece a una cirugía perfecta que salva una vida. A veces, el amor se parece a una cirugía fallida que enseña al mundo cómo salvar a otros. A veces, el amor se parece a 3 años de esconderse, aprender humildad, esperar el momento en que estás listo para volver a intentarlo. Y a veces, el amor se parece al uniforme de conserje que lleva un cirujano de talla mundial, recordando a todos los que lo ven que la dignidad no viene determinada por los títulos profesionales. Viene determinada por cómo nos tratamos unos a otros cuando creemos que nadie importante nos está viendo. Cuando Sara terminó su discurso y el público aplaudió, Amara sonrió y se secó una lágrima. Había aprendido algo aquella noche, 3 años atrás, cuando se arrodilló en el suelo del consultorio del doctor Malik, recogiendo con manos temblorosas los documentos médicos esparcidos por el suelo. Todas las personas importantes siempre están observando, porque todas las personas son importantes, incluso las que empujan fregonas y vacían cubos de basura, incluso las que se esconden de su propia grandeza, incluso las personas que piensan que no tienen nada que ofrecer al mundo, especialmente ellas. El final de la historia de Amara no era realmente un final, era un comienzo. El comienzo de comprender que la redención no consiste en borrar los fracasos del pasado. Consiste en transformarlos en sabiduría. Consiste en aprender que a veces hay que perderse por completo antes de poder descubrir quién se es realmente. Y a veces, quien realmente eres es exactamente quien el mundo necesita que seas. Incluso si se necesitan 3 años escondiéndose detrás de una escoba para descubrirlo. Y si te has quedado conmigo hasta el final, deja un comentario diciéndome qué te ha parecido la historia y qué tipo de historias te gustaría escuchar más. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima y